¿De qué se trata la disputa en la frontera entre India y China? En 1947, India se independizó del Reino Unido. El nuevo país heredó las antiguas fronteras delimitadas por el Imperio Británico desde finales del siglo XIX. La ambigüedad en la demarcación territorial ha generado un interminable conflicto fronterizo entre India y China. La tensión entre ambos países se elevó gravemente en 1962. En ese año se desató una guerra a 5.000 metros de altura, en las montañas del Himalaya, que puso a prueba a los ejércitos de ambos países. Ha pasado más de medio siglo y la disputa fronteriza sigue sin resolverse. Gracias a los acuerdos alcanzados por ambos países, se han logrado algunos avances para una convivencia tranquila en las regiones en disputa. Pero la tensión permanece y de vez en cuando se producen enfrentamientos entre ambos ejércitos. ¿Cuáles son los reclamos territoriales de China e India? ¿Cómo fue la guerra de 1962? ¿Es posible que ambos países alcancen acuerdos duraderos para terminar con el conflicto? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Dos potencias que se enfrentan con palos y piedras. El pasado 9 de diciembre de 2022 se registró el más reciente enfrentamiento entre tropas chinas e indias en uno de los varios puntos fronterizos en disputa. El incidente ocurrió en el distrito de Taguan, en el estado de Arunachal Pradesh, al noreste de la India. De acuerdo con fuentes del ejército de India, alrededor de 200 soldados chinos cruzaron la línea de control real, considerada la frontera entre ambos países, lo que dio lugar a una riña colectiva. Los soldados de China iban armados con palos enrollados con alambres de púas y cuerdas con puños de mono. Al otro lado de la alambrada fronteriza, los esperaban soldados indios, armados con tubos de metal, piedras y ladrillos. La confrontación, sin embargo, se libró cuerpo a cuerpo con golpes, patadas y empujones. El incidente duró apenas unos minutos y terminó cuando los soldados chinos fueron obligados a regresar a su lado. Al respecto, el gobierno de India dijo a través de un comunicado: esta incursión mereció una respuesta decidida por parte de nuestras tropas. El enfrentamiento dejó unos pocos heridos en ambos bandos. Las dos partes de inmediato se retiraron de la zona y se llevaron a cabo reuniones de militares de alto rango para tratar lo ocurrido de acuerdo con los mecanismos para restaurar la paz y la tranquilidad. El incidente dejó al menos 15 soldados heridos en ambos ejércitos. No es la primera vez que soldados de los dos países más poblados del mundo, potencias nucleares, miembros del G20 y con millones de hombres y mujeres enlistados para la guerra, libran una batalla cuerpo a cuerpo sin utilizar armas de fuego. La razón: desde 1996, China e India firmaron un tratado para no usar armas de fuego o explosivos a menos de 2 kilómetros de la línea de control real en los Himalayas. Debido al frío intenso de esta región, con temperaturas que descienden a menos de 20 grados Celsius, los mecanismos de las armas se bloquean y eso puede dar lugar a accidentes. Ambos países han respetado a medias dicho acuerdo. Si bien no han habido soldados heridos o muertos por armas de fuego en más de 4 décadas, sí se han realizado disparos al aire como medida de advertencia. El último incidente de este tipo ocurrió en septiembre del año 2021. En aquella ocasión, ambos países se acusaron mutuamente de haber realizado detonaciones de armas de fuego. Lo anterior durante una confrontación en las inmediaciones del lago Pangong Tso, en la región de Ladakh, en la frontera noroeste. 2/3 partes del lago Pangong Tso, ubicado a 4.250 metros de altura, se encuentran en territorio chino, mientras que el resto pertenece a India. Un portavoz de China acusó a India de no respetar los acuerdos bilaterales. Asimismo, dijo que el incidente se trató de una provocación militar seria y declaró que las tropas indias habían cruzado ilegalmente la línea de control real hacia China. Los soldados indios dispararon descaradamente tiros de advertencia a los soldados de las patrullas fronterizas chinos, que se acercaron a negociar, por lo que los soldados chinos se vieron obligados a tomar contramedidas para estabilizar la situación, declaró el coronel Shan Swili a medios de comunicación. Por su parte, el ejército de India rechazó las acusaciones y señaló que las declaraciones del coronel Shan Swili eran un intento de manipular la opinión pública internacional.
De acuerdo con esta versión, fueron las tropas chinas las que intentaron acercarse a una de las posiciones de avanzada que mantenían los soldados indios en esa parte de la frontera. Cuando los indios intentaron disuadirlos para que regresaran, los chinos habrían disparado al aire para intimidarlos. El comunicado de las autoridades de India señaló lo siguiente: los soldados indios actuaron con moderación. En ningún momento transgredieron la línea de control real o recurrieron al uso de cualquier medio agresivo, incluidos los disparos. Desde entonces no se había registrado oficialmente otro incidente en ningún punto de los más de 3.300 kilómetros de frontera que comparten China e India, hasta el pasado 9 de diciembre del año 2022. A raíz de que las autoridades indias reportaron este último enfrentamiento en Taiwán, comenzó a circular en redes sociales un video que presuntamente se grabó durante ese incidente. Sin embargo, un reporte de CNN cita a un oficial militar indio y señala que dicho video en realidad corresponde a otro enfrentamiento entre soldados, registrado el 28 de septiembre de 2021. Para algunos analistas, esto es un indicio de que las confrontaciones fronterizas entre India y China son más comunes de lo que las autoridades aceptan. Advierten que aunque las riñas entre soldados se libren con palos, piedras y púas, su recurrencia puede provocar una escalada de tensiones a niveles en los que la retirada de las tropas ya no representa una solución temporal. El origen del conflicto fronterizo entre India y China. La frontera entre China e India no es una línea continua como la frontera entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, la frontera entre China e India está fragmentada en 3 partes distintas, separadas por Bután y Nepal. En los 3 fragmentos fronterizos se mantiene el conflicto entre ambos países. Al noroeste de India se encuentra la frontera con la región de Aksai Chin, administrada por China pero reclamada por India. Esta región es estratégica para el régimen de Xi Jinping, pues está atravesada por la carretera Xianjian-Tíbet. De esta manera, las patrullas fronterizas chinas pueden recibir provisiones o refuerzos militares. En la frontera norte central se encuentra el estado indio de Sikkim. En enero de 2021 se reportó un violento enfrentamiento entre soldados chinos e indios en la región montañosa de Nakul La, perteneciente a Sikkim, donde el gobierno indio reportó 20 soldados chinos y 4 soldados indios heridos. Sikkim era un estado independiente gobernado por la monarquía Chogyal, la cual estuvo en el poder desde 1642 hasta 1975. A través de un referéndum, se decidió que Sikkim sería el estado número 22 de la India. Sin embargo, China lo sigue considerando un estado independiente y no reconoce que sea parte de India. En la parte oriental de la frontera se encuentra el estado indio de Arunachal Pradesh. China no lo reconoce como tal, ya que lo considera parte de la región autónoma del Tíbet. En sus mapas aparece como Tíbet del Sur. Para entender el origen de este conflicto es necesario remontarnos a finales del siglo XIX, cuando la India era una colonia del Imperio Británico. El Raj británico reconoció al Dalai Lama como gobernante autónomo de la región del Tíbet, como una manera de extender el dominio imperial en el subcontinente indio. Esto generó un conflicto entre el Imperio Manchú, que gobernaba China, y el Raj británico. En 1911, la Revolución China derrocó la dinastía imperial manchú, y el país se sumió en una sangrienta guerra civil. Reino Unido aprovechó que China se encontraba sumida en el caos para firmar un tratado con el Tíbet, donde se definiera una nueva frontera del Imperio Británico en India. Fue así que se estableció la llamada línea McMahon, gracias a la cual el imperio añadió a su territorio en India la región de Arunachal Pradesh y parte de Cachemira. Sin embargo, el nuevo gobierno de China protestó, desconoció cualquier tratado firmado por el Tíbet con ningún gobierno extranjero. En 1947, India se independizó del Reino Unido y el país naciente adoptó las mismas líneas fronterizas al norte que funcionaron durante la colonización. Sin embargo, en 1950 el gobierno comunista de Mao Zedong ocupó militarmente la región del Tíbet y consideró la antigua línea McMahon como una frontera ilegal y colonial que no estaba dispuesta a reconocer. A partir de entonces comenzó un enfrentamiento diplomático que en pocos años escalaría a nivel bélico entre 2 regímenes que necesitaban validarse internacionalmente. China buscaba restablecer la antigua frontera del Imperio Chino y desconocía cualquier tratado de límites territoriales impuesto en el Tíbet por potencias extranjeras. El gobierno indio, por su parte, buscaba conservar a toda costa la antigua demarcación ganada por el Raj británico desde finales del siglo XIX.
Esto causó que los gobiernos de ambos países iniciaran a partir de la década de 1950 una serie de movimientos militares para demostrar su control sobre diversos territorios. En Aksai Chin, por ejemplo, se establecieron bases militares, se construyeron carreteras y se volvió una región vigilada a ambos lados de la frontera. Aunque la tensión diplomática entre ambos países era permanente, ninguno quiso escalar el conflicto durante al menos una década. Sin embargo, a finales de 1950, las cosas cambiaron. El 7 de octubre de 1950, las tropas de Mao Zedong entraron al Tíbet y tomaron Chamdo, una ciudad fronteriza. El Dalai Lama fue presionado por las autoridades chinas para firmar el polémico acuerdo de los 17 puntos. De este modo se oficializaba la integración de Tíbet a China. Para los tibetanos en el exilio, se trató de una invasión. Para los representantes del régimen de Pekín, fue una liberación pacífica. Las tensiones en el Tíbet se intensificaron de manera gradual, año tras año, hasta que en 1956 se registró lo que se conoce como la primera gran rebelión del pueblo tibetano contra el dominio chino. Este levantamiento popular dejó miles de muertos. Tras la intervención de China, el Dalai Lama tuvo que huir de la región y se exilió en India. El 10 de marzo de 1959 se registró otro levantamiento tibetano, ahora en la capital Lhasa, contra la ocupación china. La represión del ejército de China, las sucesivas revueltas tibetanas y la huida del Dalai Lama posicionaron al gobierno de India contra el régimen de Beijing. China inició presiones diplomáticas contra India para recuperar los terrenos que antiguamente formaban parte del imperio chino, pero India se aferró a los límites establecidos en la línea McMahon y rechazó negociar cualquier cambio en las fronteras. El gobierno indio estaba convencido de que el régimen chino no estaba en condiciones de librar una guerra con sus vecinos del sur. Es por eso que India adoptó una política mucho más beligerante y comenzó a reclamar territorio que iba mucho más allá de la línea McMahon. La tensión obligó a ambos países a escalar sus patrullajes en las fronteras. Mientras China envió unidades militares y puestos de avanzada, India reemplazó a sus agentes fronterizos por unidades del ejército fuertemente armadas. Las condiciones ya estaban dadas para el inicio de las hostilidades que daría lugar a la guerra sino-india en 1962. Una guerra en las alturas. La guerra entre India y China en 1962 se libró en dos extremos de la frontera entre ambos países. En el lado poniente ocurrió en la región de Aksai Chin, mientras que en el lado oriente se desarrolló en el estado de Arunachal Pradesh. Desde principios de 1962, las tropas chinas comenzaron a ocupar los territorios aislados y montañosos de Aksai Chin. No tuvieron ningún inconveniente para completar sus operaciones debido a que no había militares indios. Pero en Arunachal Pradesh las cosas eran muy distintas. Los soldados indios instalaron puestos militares en un punto estratégico donde convergen las fronteras de India, China y Bután, de acuerdo con la línea McMahon. Sin embargo, en junio de 1962, las tropas indias traspasaron esa línea hacia el lado chino y se posicionaron en la cumbre de una montaña llamada Takla. Allí construyeron un campamento que llamaron Dola Post. Al percatarse de ello, el ejército chino pidió a las tropas indias que desalojaran la zona, pero éstas se negaron. Historiadores concuerdan que India subestimó la capacidad de fuego y organización del ejército de China. La milicia china contaba con más elementos desplegados en la zona, estaban mejor aclimatados al frío del Himalaya y contaban con una red de suministros gracias a las carreteras del Tíbet. Las tropas indias, en cambio, estaban mal equipadas, no contaban con una red de suministros efectiva y tampoco estaban acostumbradas a las condiciones atmosféricas del Himalaya. La falta de una red carretera obligaba a India a recurrir al suministro aéreo, pero a medida que se acercaba el invierno, el clima se volvía más hostil. El ejército indio recibió la orden de desalojar a los chinos de sus posiciones. La llamaron Operación Leghorn. Los indios desplegaron 3 batallones de infantería en un frente de unos 11 kilómetros de longitud. Sin embargo, China respondió con una avalancha de morteros que obligaron a los soldados indios a regresar a sus puestos. El 20 de octubre, las fuerzas chinas lograron infiltrarse tras las líneas indias y bombardearon con todo su arsenal. Posteriormente, bloquearon los caminos de retirada y aniquilaron a la 7ª Brigada de Infantería India. Los chinos avanzaron sobre Taguán, mientras la guarnición india se retiraba. China siguió aplastando a las tropas indias con contingentes de hasta 1.500 soldados en distintos puntos de la región fronteriza.
Los indios quedaron sometidos por el fuego imparable de la artillería y las ametralladoras del ejército rival. El 20 de noviembre de 1962, meses después de haber iniciado el conflicto, los chinos ya cantaban victoria. Jawaharlal Nehru, entonces primer ministro de India, estaba desesperado y pidió ayuda al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Pero Mao Zedong supo detener a tiempo sus tropas, proclamar un alto al fuego unilateral y ordenar su regreso hacia la línea reclamada al inicio de la guerra. Pudo haberse apropiado de más territorio, pero optó por no provocar a Estados Unidos. Acuerdos para el mantenimiento de la paz. Luego de la guerra de 1962, se registraron nuevos ataques a puestos militares de ambos países. Uno de los incidentes más graves ocurrió en 1975, cuando India y China se volvieron a enfrentar en el distrito de Taiwán. 4 soldados indios fueron asesinados. El suceso se registró como un incidente entre 2 patrullas militares que se perdieron en la niebla. No fue sino hasta 1993, cuando ambos países se sentaron a negociar una serie de acuerdos, sin resolución final, para mantener la paz y tranquilidad a lo largo de la línea de control real. Las reuniones bilaterales también intentaron promover medidas para el fomento de la confianza entre ambas fuerzas armadas. Entre esas medidas destacaba el desmantelamiento de los puestos de guardia que estuvieran cercanos entre sí. Pero además acordaron medidas para el desarme en las zonas fronterizas, reducción del personal militar y la delimitación de zonas de exclusión aérea. Entre todas las disposiciones, acaso la única que se ha respetado casi al pie de la letra ha sido la prohibición de accionar armas de fuego cerca de la frontera. Todo lo demás, como la militarización del área y la construcción de nuevas líneas de comunicación, incluyendo una pista aérea para el ejército indio, no se ha logrado. Prueba de lo anterior fue el enfrentamiento que se registró en junio de 2020 en el valle de Galvan, en el área de Aksai Chin, que dejó un saldo de 20 muertos, según reconoció India. Se trató de la escalada más violenta en la disputa fronteriza que entonces cumplía medio siglo, y el único de todos los incidentes en todo ese tiempo que dejó víctimas mortales. De acuerdo con la prensa india, ese enfrentamiento fue a golpes, con piedras y palos, dejando muertos en ambos ejércitos. En principio, el gobierno indio reconoció la muerte de 3 militares, 2 soldados y un oficial. Sin embargo, otros 17 que habían resultado heridos y que quedaron expuestos a las bajas temperaturas en las altas montañas, fallecieron poco después en distintos hospitales. En 2020, los soldados chinos e indios se encararon en al menos 3 puntos distintos de la frontera. En todos los incidentes reportados por las autoridades, la causa de la confrontación fue la misma: la acusación de que soldados del ejército contrario traspasaron la línea de control real e ingresaron a territorio del otro país. Ambas partes sufrieron bajas que se podrían haber evitado si la parte china hubiera observado escrupulosamente el acuerdo logrado a alto nivel, dijo el entonces Anurag Srivastava, portavoz del Ministerio de Exteriores de India. Por su parte, el ministro Saul Eliyan declaró lo siguiente: los soldados indios provocaron deliberadamente ataques que condujeron a intensos choques físicos entre las 2 partes, lo que llevó a bajas y muertes. Es preocupante que la parte india violó gravemente nuestro consenso y cruzó la línea fronteriza 2 veces, lo que causó una confrontación física violenta. En los últimos años, las relaciones entre China e India no han hecho más que empeorar. Ambos países han movilizado a sus ejércitos a la frontera, una escalada de tensión militar que mantiene al resto del mundo en suspenso. India tiene aproximadamente 200.000 soldados distribuidos en su frontera con China, mientras que el gobierno de Pekín continúa construyendo infraestructura militar. Ambos ejércitos se mantienen en la frontera y los llamados diplomáticos a mantener la paz siguen formando parte del discurso de ambos gobiernos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.